Overcoming poverty and hunger is exactly what made Luis Diaz the star he is today. But how he did it just blew my mind. Back on Tuesday, Luis Diaz played in the UCL quarterfinal in front of the Bernabeu. There was this banger of a picture. Of the 105 goals that Bayern Munich have scored, he has contributed to 22 of them. He has integrated faster with the Bayern Munich culture than I have ever seen. But before any of this, let's tell a quick story about Luis Diaz. Luis Diaz was raised in one of the most poverty-driven cities in Colombia, a place where thousands of kids have died from malnutrition. His mother sold her jewelry just to make sure he had boots on his feet. His father ran a football school just for the love of the game. At the age of 18, he weighed less than any other player. His coach looked at him and said that Lucha could be suffering from malnutrition issues. He was too skinny to compete and kept losing one-on-one duels. But out of a 3,000 player trial, he was the one to get signed. They put together a perfect nutrition plan with red meat, pasta, and dietary supplements. He was able to gain 10 kilograms. As a sports nutritionist, I completely understand the work that he goes through. It is not just hard work. The fact that his body was able to respond the way that it did and build into this monster that he is genuinely makes this physiology remarkable. When he showed up this summer for Bayern Munich, he was relentless. That hunger to win the ball is what makes him one of our best players this season. This is not tactics. This is just a kid who watched coal trains drive by his village. Mia San Mia is not just a model for Luis Diaz. It is who he has always been. If you want to hear more stories like this, hit that follow button. Luis Fernando Díaz genera miedo en España. Prensa española está muy preocupada, pues no saben cómo van a poder detener a la máquina alemana con su máxima estrella, el talento de La Guajira. Este miércoles 15 de abril se juega la vuelta de este partidazo que va a paralizar al mundo entero por la serie de los cuartos de final de la Champions League, donde Luis Fernando Díaz fue el jugador más determinante en el partido de ida. Más de 50 millones de almas se van a paralizar para ver a su máximo ídolo destruyendo al Real Madrid. Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, es aplaudido en Alemania por los resultados que ha conseguido en un banquillo que siempre exige títulos. Pero no siempre fue así. Su llegada al equipo bávaro estuvo marcada por críticas cimentadas en su inexperiencia. Casi 2 cursos después, camina firme hacia un triplete con una posible víctima en el horizonte, el todopoderoso Real Madrid de España. El técnico belga, quien acaba de cumplir 40 años de edad, no llegó con el currículo blindado. Había dirigido al Anderlecht durante 3 cursos y al Burnley durante 2, con un ascenso a la Premier League como principal aval y un descenso posterior como aviso. Ese era el equipaje, y aún así, el Bayern Múnich pagó 10 millones de euros por él. No por lo que era, sino por lo que intuían podría llegar a ser. Pero el contexto tampoco lo ayudaba. El verano del 2024 dejó un Bayern Múnich herido, sin títulos por primera vez desde el 2011-2012, superado en la Bundesliga por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, eliminado en Copa por el modesto Saarbrücken, subcampeón de la Supercopa ante el Leipzig, y fuera de la Champions tras caer en semifinales frente al mismo Real Madrid. Ahí salió Thomas Tuchel de la dirección técnica y entró Vincent Kompany con todo el escepticismo general. Pero el fútbol terminó premiándolo por creer en sí mismo. Y Vincent Kompany llegó con un discurso que no era pose, sino que era una biografía de lo que es el Bayern Múnich. Vincent Kompany había dicho lo siguiente: les diré algo, nací en Bruselas, mi padre era un refugiado. ¿Qué posibilidades tenía de jugar en la Premier League o de jugar para la selección nacional? Las probabilidades eran de 0 y pico. ¿Dejas de creer en ti mismo y en lo que puedas lograr por lo que dicen los demás? La mentalidad es seguir adelante, y si fracasas, fracasas. Y Vincent Kompany no se detuvo ahí. 6 victorias consecutivas para empezar, 4 en Bundesliga, 1 en Copa y otra en Champions, y 29 goles a favor, casi 5 por partido. Un vendaval que silenció a los críticos en cuestión de semanas. Al final del curso levantó la Bundesliga. Fue su único título, pero suficiente para agarrarse al banquillo del cuadro bávaro. Su Bayern Múnich juega como se espera de un gigante moderno: presión alta, posesión con sentido, activación inmediata tras pérdida y una estructura defensiva sólida. Hay una huella reconocible, la del técnico Guardiola.
en quien se fijó en su etapa de jugador durante 3 años en el Manchester City. Pero no es una copia de él, es una evolución mucho más ofensiva. También ha demostrado tener ojo en el mercado. Apostó por Michael Olise desde el Crystal Palace, cuando pocos lo veían claro, y ahora es una de las piezas que explican el entusiasmo del equipo de Baviera. Después agregó a Luis Fernando Díaz Marulanda para completar un equipo que ya no solo compite, amenaza. Así lo referenció la agencia EFE. El Bayern Múnich camina a paso firme hacia el triplete gracias a Luis Fernando Díaz y el tridente de adelante. Está en semifinales de la Copa y domina la Bundesliga con 12 puntos de ventaja sobre el Dortmund. Y en Europa asoma de nuevo el Real Madrid, ese juez supremo en ambición continental. Para muchos, Luis Fernando Díaz será la carta clave con la que jugará el Bayern Múnich este partido de vuelta y así imponerse definitivamente frente al Real Madrid. El colombiano llega como máximo protagonista a este duelo definitivo de la Champions, donde los alemanes defienden la mínima ventaja. El Bayern Múnich y el Real Madrid se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, en un duelo que promete máxima tensión y protagonismo colombiano. Todas las miradas están puestas en el máximo ídolo de Colombia, Luis Fernando Díaz Marulanda, quien fue determinante en el partido de ida al marcar uno de los golazos del triunfo alemán 2-1, asaltando el Santiago Bernabéu. El extremo de La Guajira mostró gran capacidad de desequilibrio en el área rival y, pese a evidenciar desgaste físico en el cierre, dejó claro que puede ser decisivo en los momentos clave. El Bayern Múnich llega con confianza, respaldado por una campaña casi perfecta en condición de local en esta temporada, donde ha convertido su estadio en una gran fortaleza. Sin embargo, la ventaja sigue siendo mínima y al frente se encuentra nada más y nada menos que el todopoderoso Real Madrid, quienes han construido su historia a partir de increíbles remontadas en la UEFA Champions League. El Real Madrid, con la reaparición de Kylian Mbappé en los entrenamientos, termina siendo una buena noticia para el equipo merengue, especialmente después de su destacada actuación en la ida, donde lideró el ataque, mantuvo viva la serie al marcar el único gol del Real Madrid, y espera en Múnich, con más espacios, poder concretar más goles. El contexto favorece al Bayern Múnich, pero la historia pesa para el Real Madrid. En ese equilibrio aparece Luis Fernando Díaz como el factor diferencial entre los dos equipos. Su velocidad, movilidad y capacidad de definición podrían inclinar la balanza en una eliminatoria que sigue completamente abierta. El colombiano tiene la oportunidad de firmar una noche consagratoria en Europa. Pero más allá del gran nivel que está mostrando Luis Fernando Díaz, al parecer en el Bayern Múnich están considerando llevarle una competencia sana para ayudarle a aumentar aún más su nivel. De acuerdo con información revelada por el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, el cuadro bávaro tendría todo listo para ir a por una joya, Anthony Gordon, una de las figuras y grandes promesas en Inglaterra, quien milita actualmente en el Newcastle United. Así informó la noticia este comunicador. El Bayern Múnich está considerando seriamente un movimiento por Anthony Gordon. El jugador de 25 años es actualmente el candidato preferido para el ala izquierda como suplente y competidor directo de Luis Fernando Díaz. Gordon ha sido informado. Ya han tenido lugar varias conversaciones concretas, aunque los clubes aún no están en contacto. Indicó este periodista hablando de la competencia directa que le llegará a Luis Fernando Díaz por la banda izquierda y de la cual él tiene que ser muy precavido, pues no puede bajar su nivel, tiene que seguir siendo determinante. ¿Cómo creen ustedes que le va a ir a Luis Fernando Díaz Marulanda en el partido de mañana, enfrentando al todopoderoso Real Madrid en Múnich, y donde el talento colombiano está siendo visto como el más determinante y al que más hay que prestarle atención en esta serie? ¿Creen ustedes que Luis Díaz se despachará con goles en este partido de vuelta frente al Madrid y seguirá dando pasos firmes hacia el Balón de Oro 2026? Dejen sus comentarios.